bienvenido a un episodio más de Un Café con Evalco. Este espacio, como ya todo el público que nos ha visto sabe, es un espacio diseñado para tener conversaciones frescas, conversaciones precisamente con actores claves que transforman y desarrollan el mundo empresarial. Y hoy tenemos un invitado, podemos decir que es de lujo, Iván Pinzón. Iván es escritor de múltiples libros de abastecimiento con una trayectoria impecable en todo lo que tiene que ver con abastecimiento en las empresas más importantes del país. Iván, nos sentimos muy honrados y contentos de tenerte el día de hoy en Un Café con Evalco. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y complacido en estar en este medio de relacionamiento que tienen ustedes. Es un gusto poder acompañarlos hoy. Bueno, Iván, muchísimas gracias. Iván, y pues obviamente, ¿cómo no tenerte aquí sentado y saber un poquito acerca de tu experiencia, de tu historia, que he tenido la oportunidad de escucharla en diferentes charlas donde has estado como ponente y pues realmente es muy apasionante, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito, Iván, sobre cómo llegaste a apasionarte tanto por el mundo del abastecimiento. Muchísimas gracias. Como lo comentaba precisamente en una conferencia en la que tú estuviste, hablar de uno no es nada fácil. Pero sí puedo comentarles que soy ingeniero civil. Estudié en la Universidad de la Gran Colombia, nocturno. Inicialmente mi campo de actividad estuvo orientado a la ingeniería civil, con experiencias que se pierden con el tiempo. Soy experto en diseño de mataderos frigoríficos, de todos los procesos del ingenio azucarero y trabajé muchísimo en ingeniería. Pero mi cambio se da en algún momento en que Intercor, International Colombia Resources Corporation, viene a Colombia para desarrollar el proyecto carbonífero del Cerrejón. Y en ese momento me vinculo con el tema de abastecimiento. Esa es una primera oportunidad para conocer procesos y procedimientos de Exxon, que era uno de los dueños del proyecto. En Cerrejón paso por distintas áreas, yo diría que por todas las áreas de abastecimiento, y luego tengo la oportunidad de dar un salto bien interesante. Trabajo con BP durante 11 años. Luego intento retirarme de BP, lo logro en un plan de reingeniería y empiezo a trabajar con el Grupo de Energía de Bogotá. De ahí empiezo a hacer consultoría independiente y tengo una oportunidad de vida que es trabajar en la transformación del modelo de abastecimiento de Ecopetrol. De manera que sin saberlo, y como le pregunto yo a mis alumnos, les digo, ¿ustedes cómo cayeron en abastecimiento? Y la respuesta que me dan son respuestas extraordinarias. Son muy pocos los que conscientemente han llegado a trabajar a abastecimiento. Son circunstancias laborales y de vida las que te llevan a ese cambio. Es cierto, mira que tuvimos una invitada también a otro capítulo de Café con Evalco que mencionaba eso, que generalmente las personas llegan a abastecimiento más por casualidad, podríamos decirlo, porque las circunstancias se dieron para que se dieran las cosas. Iván, hay un punto y es que abastecimiento abarca muchas cosas, ¿cierto? Entonces, muchas veces lo que se ve como abastecimiento es algo muy transaccional, ¿cierto? ¿Cómo pasamos al abastecimiento estratégico? O más bien cuando hablamos de abastecimiento estratégico, ¿cómo se lo podemos explicar a un empresario o a un emprendedor para que se entienda fácilmente y no suene tan técnico, que sea más digerible para poderlo implementar? Pues comentas un tema bien interesante, porque arrancas con la palabra abastecimiento. Tuve alumnos de distintas maestrías en un programa nuevo que se hizo en una de las universidades, entonces recibí alumnos de parte estratégica y les habla uno de abastecimiento y la gente pregunta, ¿qué es abastecimiento? El término más conocido es tal vez el de compras, pero el término de compras es restrictivo. Para mí compra significa compra de bienes tangibles, pero estamos dejando por fuera del abastecimiento un tema que es importante, que es el tema de prestación de servicios. Entonces yo creo que ese tema, la palabra abastecimiento, cubre esos dos mecanismos desde el punto de vista de adquisición de bienes y de contratación de servicios.
Y yo creo Claro. que en ese momento sintoniza uno, porque cualquier empresa, hablen ustedes de la empresa más grande del país o de la empresa más pequeña del país, y esas empresas tienen algo en común. Tienen que contratar proveedores y tienen que contratar servicios, contratistas en ese caso. Yo hago esa diferenciación entre proveedores y contratistas. Entonces ya en ese momento entramos en un campo de lenguaje común para poder hablar de abastecimiento. Muy bien, Iván, muchísimas gracias por la aclaración. Totalmente de acuerdo. Ahora, creando un poco de conciencia con las empresas del país, ¿por qué es importante dejar de ver el abastecimiento como un tema netamente transaccional, sino como una decisión estratégica? ¿Por qué es tan importante eso? Yo miré algunas estadísticas en este campo y en el campo fabril, por ejemplo, el 40% de los recursos de la empresa que se dedican a terceros, compra de materia prima, servicios y ese tipo de cosas, se hace con terceros. ¿Sí? En el campo farmacéutico, ese porcentaje puede subir al 60%. Y tenemos un campo mucho más retador, que es el campo de la energía, que puede ser oil and gas, transmisión de energía, transporte de gas, el área minera, donde los recursos que se destinan a terceros en compras o en contratación suben al 90%. Entonces, en abastecimiento nos estamos consumiendo y gastando el presupuesto de los clientes internos. De ahí esa responsabilidad que yo diría, me atrevería a afirmar, y esto puede sonar un poco retador, y es que casi que abastecimiento no es un proceso de respaldo, sino casi que un proceso misional, que es donde nos gastamos la plata y tenemos que hacerlo de manera costo eficiente. Excelente explicación, Iván. Cuando somos conscientes del impacto que tiene el área de abastecimiento, podemos empezar entonces a migrar a esa decisión estratégica que significa el abastecimiento, ¿verdad? Iván, ya hablamos, digamos que de la concientización de que debemos tomar el abastecimiento como una decisión estratégica. Pero entonces a veces suena muy técnico y ahora, antes de empezar el podcast, lo hablábamos, ¿cierto? Suena muy técnico. ¿Y cómo entonces una empresa ya dice, listo, necesito pasar a abastecimiento estratégico o sostenible, que ya es más allá incluso? Pero ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde debería empezar, Iván? Yo arrancaría por un ejercicio neurolingüístico. Sí, ¿Y miren por total. qué? Porque es que uno entra a las empresas y la denominación del cargo de la persona que maneja esa gran responsabilidad es jefe de compras. Yo le digo, entonces usted no hace contratos. Los contratos los hace el área jurídica Jurídica, claro. y ahí viene un debate interesante. Ujú. Pero yo creo que el tema del área jurídica debe ser un proceso de co-creación, que se entere de mis procesos y, por ejemplo, el manual de contratación de la empresa o el manual de gestión de contratistas debe ser un proceso de co-creación, no es una responsabilidad del área jurídica en su escritorio, porque mientras no conozca los procesos, no vamos a agregar valor en ese tipo de temas. Claro, Y enfrentamos una gran dificultad. En Colombia no hay pregrados en abastecimiento. es verdad. Entonces, los programas que hay interesantes están en las grandes universidades a unos costos Elevados. astronómicos. Yo podría decirles que en una universidad un crédito vale 2 millones de pesos y son 40 créditos. Entonces, alguien tiene que dedicar 80 millones de pesos para hacer una maestría en abastecimiento. Y eso me restringe el conseguir una masa crítica en las pequeñas y medianas empresas que tienen que responder y donde manejamos un capital increíble de compras de contratación. Entonces, lo primero, se necesita un respaldo sustancial de la alta gerencia, porque hablando de este tema muchas veces hay desconocimiento de lo que hace la función de abastecimiento, que es una función casi que más transversal que la función de talento humano, porque cualquier persona en la organización, a lo ancho y largo de la organización, necesita contratar y comprar. Claro. Y si tenemos ese tema,
De pronto ese jefe de compras se ha venido desarrollando, porque ya 20 años en el puesto, de manera empírica. tratando exactamente de manera empírica, tratando de acertar y muchas veces por prueba y error. Entonces, la primera decisión que hay que aceptar es que se requiere un ejercicio continuado de capacitación y entrenamiento en abastecimiento. Y si se sale al mercado, se encuentran un curso aquí, un curso allá, otro curso allá, otro por aquí, pero no están entrelazados. Entonces es muy difícil ese tipo de temas. Y le estamos pidiendo a alguien que haga milagros porque no tiene el conocimiento suficiente. Estamos poniendo a la que conduzca un carro, un auto, sin tener curso de conducción ni mucho menos permiso. Algo así. Correcto. En alguno de mis libros yo decía que abastecimiento tiene más planetas, más soles, más lunas, más asteroides, sí, que los que pudiéramos manejar. Cada esquina del abastecimiento es un reto emocionante, apasionado, sí, y pocas personas, por cuestión de vida, hemos tenido la oportunidad de, diría yo, de pasar por todo el proceso, que inicia con una solicitud o una requisición, no me gusta la palabra, pero creo que cabe, de ese cliente interno que pide o establece una necesidad de una compra y una contratación con todo ese proceso que se inicia en dos grandes macroprocesos, selección de contratistas y gestión de contratistas, y que culmina cuando llamamos a ese contratista a darle una retroalimentación sobre cuál ha sido su desempeño, porque ese es nuestro capital de trabajo en abastecimiento. Nuestro capital de trabajo son proveedores y contratistas, Claro. y muchas veces no somos conscientes de esa circunstancia. No lo vemos de esa manera. Y todavía nosotros cuando hacemos auditorías, te comentaba, vemos, por ejemplo, también cómo hay un nivel de operatividad en la gestión de esos proveedores grandísimo, ¿cierto? Entonces, estamos definitivamente, por decirlo así, pidiéndole más a esos encargados de abastecimiento de lo que como gerencia seguramente le estamos aportando para que pueda ejercer su labor de la mejor manera, Y ¿cierto? del otro lado, proveedores y contratistas tienen las mismas brechas, las mismas debilidades. Es más, no sé cómo pueda sonar este comentario, pero le aseguro que como profesor he tenido un número muy grande de alumnos, cumplí 25 años con la Universidad de los Andes, y podría afirmar que en ninguna de mis clases he tenido un representante de las entidades de gobierno. Por ejemplo. Y yo no me explico por qué el abastecimiento en el sector gobierno, el sector público, tiene que ser diferente al del sector privado, porque nunca se han acercado al sector privado para mirar sus buenas prácticas y tener una masa crítica, sí, que aporte mejores soluciones a un abastecimiento que tú lo llamabas muy bien, un abastecimiento estratégico. Estratégico, muy bien, Iván. Ahora vámonos a un ejemplo muy práctico. El ejemplo práctico es, tú como experto, ¿cierto? ¿Qué recomiendas tú como punto de partida? Una acción concreta que marque entonces esa diferencia, que podamos implementar ya. ¿Cuál sería esa acción concreta? En una oportunidad de vida, el presidente de una gran corporación en Colombia que me había llamado para que participara en el proceso de transformación del modelo de abastecimiento. De un lado está Iván Pinzón y del otro lado Boston Consulting Group, que es un consultor de reconocidos méritos. El presidente me pregunta, ¿en qué lo puedo ayudar, Iván? Le dije, necesito que me ayude en tres cosas, porque creo que si arrancamos con esas tres cosas, estamos arrancando con el pie derecho. Primero, tener un plan anual de compras y contratación. Si recuerdas el reciente evento que yo pregunté, había un grupo de 160, 180 personas. ¿Quiénes de ustedes tienen planes anuales de compras y contratación? Levantaron la mano 2 o 3 personas. Sí. Y con un poquito de sorno, de humor negro, les dijo, ustedes no están en abastecimiento. Ustedes están en un departamento de bomberos apagando incendio o en un área de primeros auxilios colocando curitas. ¿Sí? Entonces, ese plan anual de compras y contratación nos permite reaccionar de una manera lógica, sistemática para satisfacer las necesidades de bienes y servicios. Sí, que es un plan que debe estar aprobado a más tardar. Ya estamos tarde, ¿sí? O
o en el mes de octubre para que noviembre, diciembre sea el tema en que podamos salir y no pongamos en riesgo la contratación del año siguiente. Ahora, ese plan anual de compras y contratación es una lista infinita de los clientes internos que quieren una cantidad de cosas. Entonces tenemos que organizarlas de alguna manera y existen en el mercado dos matrices de posición del abastecimiento, una muy conocida por algunos de ustedes, que es la de Kraljic, u otra que es la del International Trade Center de la Organización Mundial de Comercio y la UNTA, que nos permite, bajo criterios de riesgo, impacto y valor, organizar esos cuadrantes y mandar esas necesidades a cada una de esas cajitas. Porque si uno le pregunta a los clientes internos qué quiere, lo mío primero. Y es lo más importante. Es lo más importante. Sí. O el otro dice la operación y mantenimiento. Sí, pero no hay un criterio detrás de eso para poder organizar esas necesidades. Claro que sí. Entonces, cuando yo logro organizarlo en esos cuadrantes, ya puedo desarrollar estratégicas específicas para cada uno de esos cuadrantes, teniendo en cuenta lo que comentaba de riesgo, impacto y valor. Perfecto, Iván. Clarísimo el mensaje, Iván. Creo que para todas las personas que ven nuestro podcast, esta información ha sido de muchísimo valor, Iván. Creo que es un área que merece tener mucha atención, que merece también que se le den las herramientas y espacios como este, Iván, y todo lo que tú, pues siempre a través de tu conocimiento nos has enseñado con respecto a abastecimiento, definitivamente aportan valor a estas áreas de abastecimiento pues, que lo necesitan, ¿cierto? Que necesitan ese apoyo y esas herramientas. Muchísimas gracias, Iván. No, a ustedes, a ti en particular, muchísimas gracias, porque me parece que esa es una manera de despertar ese letargo en el que podemos estar, que además no reaccionamos por temor. Porque si le preguntamos a alguien en abastecimiento por qué lo está haciendo así, la respuesta es SLHHA. Siempre lo hemos hecho así. De esa manera, sí. Y uno le pregunta, ¿lo podemos hacer de una manera distinta? Claro que sí, porque es la persona que lo vive, que le duele, pero no se atreve a hablar con el jefe para tratar de mirar nuevos procedimientos que nos acerquen más al abastecimiento estratégico. Sin pensar en que tenemos que dar ahora un salto cuántico, y lo comentábamos contigo antes de la reunión, en que el abastecimiento estratégico ya no es suficiente. Tenemos que dar un salto cuántico al abastecimiento sostenible. Que es otro sistema planetario. Exactamente, o sea, si nos ha quedado grande el abastecimiento estratégico, vamos a ver cómo nos va con el sostenible. Iván, muchísimas gracias a todos los que ven nuestro podcast. Esperamos gracias. En los comentarios también si este podcast merece una segunda parte y tú nos puedes de pronto dar otro tema también con específico. Muchísimo gusto. Genial, entonces los Iván, invito a los apasionados por este tema. Espero haber contagiado esa pasión. Me pueden conseguir en LinkedIn, Iván Pinzón Amaya. Me gustaría mucho tenerlos en mi red. Les deseo un buen rato. Gracias, Iván. Muchas gracias.